Señora Presidenta, lo primero es lo primero, como dice el compañero presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Por eso quiero dar gracias a la vida por esta oportunidad. Gracias porque me permite hoy, a esta altura de mi vida, en un ámbito democrático, homenajear a un ser humano que en mi adolescencia me impactó. Sin saber nada de política y poco de la vida, viviendo entre las quintas de Lagomar, no lograba entender cómo aviones de guerra atacaban la casa de gobierno de su propio país. Qué inocente, ¿verdad? Aquel 11 de septiembre, las imágenes terribles de un bombardeo a la Casa de la Moneda, sede del gobierno chileno, eran para mí algo que no tenía una explicación lógica. Como aquella otra imagen de un hombre civil con casco militar y una ametralladora colgando, recorriendo el edificio de la Moneda defendiendo la democracia en Chile. Claro que luego me fui dando cuenta y encontrando la explicación de las preguntas iniciales. ¿De qué otra forma podía terminar un hombre de una claridad de pensamiento y firmeza de principios como Salvador Allende? No haré una exposición contando datos biográficos e históricos de este hombre con rigurosidad cronológica ni necesariamente por orden de importancia. Solo quiero compartir algunas de las cosas que creo buenas a la hora de homenajear a Salvador Allende, el compañero presidente, el doctor de los pobres. A continuación se podrán observar algunas fotos, y es de ahí la información que necesitaba de mi bolso, que están hoy en el Museo de la Memoria, una exposición de fotos hecha por un fotógrafo uruguayo en el exilio en Chile, trabajando para una agencia de noticias, en la campaña electoral de la Unión Popular, en los primeros días de gobierno de Salvador Allende y en los días posteriores al golpe de Estado. Eso me va a acompañar a lo que yo le quería decir. Muchas biografías del expresidente coinciden en algunos datos que creo sería bueno subrayar. Hizo el servicio militar en forma voluntaria, tal vez por sus antecedentes familiares, ya que su abuelo, Ramón Allende Padín, fue el organizador de los servicios médicos del ejército durante la Guerra del Pacífico. Se inscribe en la Escuela de Medicina y desde muy joven se destacó por su condición de líder. Como dirigente universitario participa de acciones políticas que determinaron la caída del presidente Carlos Ibáñez y propio de los momentos que vivía Chile se pliega a las luchas populares y termina preso. Durante su encarcelamiento muere su padre y en una salida transitoria para participar del funeral, Allende declara: desde este momento consagraré mi vida a la lucha social. Funda en el 33 el Partido Socialista, ocupando todos los espacios de militancia, de la más humilde a la del secretario general. Luego fue diputado por 2 años y 25 años como senador. Fue un joven ministro de Salud que generó una obra sumamente importante, dando marco a muchos avances sociales en beneficio de la salud de su país y a partir de este cargo. También podemos destacar que en la formación de su pensamiento progresista existió la influencia de un zapatero anarquista con quien el joven Salvador Allende jugaba al ajedrez y se supone que en esos encuentros la semilla de la lucha social fue abonada. Otro hecho importante que coinciden varios historiadores hacen hincapié en su calidad de masón de Salvador Allende. En muchas biografías se recuerda que su abuelo, ya nombrado, había calzado el grado de serenísimo gran maestro de la Logia de Chile. Quiero detenerme ahora en un discurso pronunciado en Colombia, muy importante para él y para quienes lo conocen. Allende, haciendo uso de la palabra, dijo que él que se inspiraba en los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, explicó y iba a explicar cómo los entendía. Dice Salvador Allende: hemos sostenido que no puede haber igualdad cuando unos pocos tienen todo y tantos no tienen nada. Pensamos que no puede haber fraternidad cuando la explotación del hombre por el hombre es la característica de un régimen o de un sistema, porque la libertad abstracta debe dar paso a la libertad concreta. Defendió la autodeterminación de los pueblos con la profunda convicción de que todo pueblo es distinto y debía encontrar su destino con lucha
y con la más amplia participación y pluralidad. Y esto no solo en referencia a injerencias de otros países en asuntos internos, lo dijo a la hora de discutir si los procesos revolucionarios eran exportables o no. Denunció y se preguntaba si podía ser indiferente cuando en Chile, él como médico y respaldado por los médicos de su país, podía afirmar que por lo menos 600.000 niños existían con atraso mental por no haber recibido las proteínas necesarias en los primeros 6 meses de existencia. Cuánta actualidad, ¿verdad? Levantó su voz en defensa de lo que él denominó el sueldo de Chile, que era el ingreso vía impositiva de las exportaciones de cobre, de forma fundamental, que era absolutamente mínimo con respecto a lo que las empresas extranjeras sacaban de ganancia de su país. Cuánta actualidad, ¿verdad? Pero este homenaje no lo pensé hacer al saber que su hija senadora Isabel Allende iba a ser nombrada visitante ilustre de la ciudad de Montevideo por la compañera intendenta Ana Olivera, o porque sabía de la muestra fotográfica que hizo la Intendencia de Montevideo, la Fundación Germán Michelini y la Fundación Salvador Allende, o por el homenaje que el Partido Socialista del Uruguay iba a realizar. No, lo hice cuando supe que se comprobaba científicamente con la mayor garantía posible que Salvador se suicidó, porque era un dato que faltaba. Había que cerrar una etapa, como lo dijo su hija en estos días, recordando que faltan en Chile más de 700 personas y casos por aclarar de cómo terminó sus vidas en dictadura, y cómo en nuestro país familias y el pueblo entero está esperando cerrar los círculos de dolor con la verdad de lo sucedido. El homenaje es a ese hombre que fue fiel a lo que dijo en el discurso de Colombia, al cual ya hicimos referencia, recordando un momento muy especial para él, y allí recordó que una noche aprendió lo siguiente: los hombres sin principios y sin ideas arraigadas son como embarcaciones que, roto su timonel, se estrellan contra los arrecifes. Este hombre que luchó por un mundo fraterno, que enfrentó a los grandes intereses que no permitían el desarrollo pleno de la igualdad y la libertad, ofrendó su vida para que trascendiera esa firmeza. No dejó que se rompiera su timón. Ese hombre es a quien homenajeé hoy. Hoy los estudiantes de Chile reclaman, al igual que él cuando fue estudiante, una educación pública y gratuita. Vivan su nombre y portan su imagen. Eso es trascender. Lo que trasciende entonces no es solamente el compañero Allende, es la firmeza, el coraje y el honor de la palabra dada a su pueblo. Que todos los que nos dedicamos a la cosa pública rescatemos algo de lo que nos dejó como legado moral, cultural y social. Salvador Allende y nuestros pueblos serán más felices. Y quiero terminar además, ahora Presidenta, con un aporte que me hizo el compañero Alfredo Asti, que nos hubiera gustado compartir el tiempo con él, que espero que me dé, perdón, señor Presidente, no me di cuenta que habían cambiado, un fragmento de la carta de Lili Seregni que escribió el miércoles 12 de septiembre del 73 de la cárcel relativo al golpe de Estado en Chile. Hoy, dice Seregni a Lili, hoy en el regreso del recreo diario me golpeó el titular de la prensa, se mató Allende. Nada sabía del comienzo de los hechos y quizás por eso el golpe fue más duro. Bien sabes de mi afecto y admiración por el compañero Allende y cuánto me enorgullezco de esa cara amistad, desgraciadamente tan poco cultivada. Recordaba hace un rato nuestras conversaciones cuando estuve en Chile en abril, su brillantez, su inteligencia y su sentido humano y la seguridad y confianza de sus ideas, su fe en su pueblo. Ya mi impresión en aquellos días, y lo comenté contigo, fue un dramático encierro entre la derecha muy fuerte y bien organizada y una izquierda radicalizada absurdamente, que le complicaba su gestión de gobierno. No me gusta adjetivar, pero la criminal inconsciencia de esos sectores radicalizados fue causa fundamental del fracaso de la Unión Popular. La historia demuestra una vez más el papel negativo, antehistórico y por lo tanto antipopular de estos sectores que anteponen urgencias pseudo-revolucionarias a las necesidades de una realidad en el proceso lógico del desarrollo económico y social. Allende no supo o no pudo contrarrestar su acción y marginarlos de la escena. Y continúa, obviamente, una importante carta que agradezco
al diputado Asti, lamento que él no le haya podido dar lectura. Señor presidente, entonces, con esa foto, con los aportes que puedan hacer los demás legisladores, quiero agradecer, como cuando empecé esta oratoria, a la vida que me da la oportunidad de saber que todavía sigue siendo válida la palabra, sigue siendo válido el compromiso con los principios y la lucha democrática. Gracias.